Noticias de Bolivia de hoy 18 de mayo. Diputado Arce presenta 2 denuncias contra Angélica Ponce. Ella ve machismo. El diputado del MAS, Héctor Arce, presentó este miércoles 2 denuncias penales por delitos de corrupción contra la directora de la Autoridad de la Madre Tierra, Angélica Ponce, por presuntamente beneficiarse de viajes pagados por la entidad estatal y causar daño económico. La denunciada, que forma parte del ala crítica con Evo Morales dentro del MAS, acusó al diputado Arce de ejercer violencia política y machismo en su contra. En una de las denuncias, Arce acusa a Ponce de haber convertido a la Autoridad de la Madre Tierra en su agencia de viajes. Denunció que Ponce utiliza los recursos del Estado para viajar a Santa Cruz casi cada fin de semana. Además, le acusó de haber viajado a una feria del chicharrón en Argentina, habiendo pagado el tramo de La Paz a Santa Cruz con recursos del Estado. En la otra denuncia penal, Arce acusó a Ponce de haber despedido en 2021 a una mujer en estado de gestación. Como respuesta, Angélica Ponce afirmó que las denuncias en su contra buscan dañar su imagen y constituyen discriminación y machismo con odio. Acusó al diputado Arce de ser un enemigo de las mujeres y de cometer acoso político. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Y hablamos ahora de los trabajadores sin salud que mantienen la vigilia. Sin embargo, esta media jornada se han instalado mesas de trabajo. Esta vigilia de los trabajadores en salud obstruyó la calle Capitán Ravelo en puertas del sede. Se conformaron mesas de trabajo para atender el pliego petitorio que incluye la institucionalización de los cargos y dotación de refrigerio. En estos momentos están tratando de la institucionalización en mesas de trabajo. Mientras no haya unas respuestas favorables, seguimos con esto de las movilizaciones y la huelga de hambre. De manera simultánea se cumple el tercer día de huelga de hambre por 11 trabajadores en el auditorio del Hospital de Clínicas. No haya ningún acuerdo firmado, principalmente nosotros vamos a continuar en estas medidas de presión porque hoy es el tercer día de huelga ya que estamos realizando. Primer piquete que es aquí en el Hospital de Clínicas, el segundo piquete que se ha instalado en el sede de La Paz y muy posible también instalemos en otros centros de salud que sea necesario para masificar todas estas medidas de presión. Cambiamos para hablar del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, quien ha señalado que el gobierno hasta el momento no está preparando no está elaborando ningún tipo de políticas para evitar una posible crisis alimentaria en los meses de septiembre y octubre. Pero ¿qué recomienda el IBCE? Es fundamentalmente que se debe usar la biotecnología para evitar una crisis en algunos productos como el maíz. No se está pudiendo poner de acuerdo la instancia gubernamental con las entidades agropecuarias en un departamento que produce más del 70% de los alimentos que se generan en Bolivia. Esa es una total desconsideración. Es Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, quien aseguró que este año Bolivia podría vivir una crisis alimentaria debido al incremento y escasez de productos como el maíz. Sin prejuicios y ver cuál es la situación real y evitar ese posible conflicto, esa posible crisis de abastecimiento que se dice que puede estarse dando para el mes de septiembre u octubre. Estamos a tiempo de hacerlo. Si hay necesidad de importar, habrá que importar. Asimismo, Rodríguez señaló que la agroindustria productora del país estaría afectada casi al borde del quiebre. Mairana, el sector del Chaco, hay afectaciones del 60% o más. También pide analizar el uso de la biotecnología, ya que varios de los productos que consume la población boliviana serían transgénicos. En este país se produce maíz transgénico. Se importa maíz transgénico, se contrabandea maíz transgénico y se consume maíz transgénico. Desde el año 2016 lo venimos haciendo cada año. Y la soya transgénica la venimos consumiendo en el país desde el año 2005. Realmente extraña escuchar decir de que los alimentos transgénicos hacen daño a la salud cuando 159 premios Nobel dicen todo lo contrario. El vocero presidencial exhortó a las bancadas en la Asamblea Legislativa a agotar los esfuerzos a través de un diálogo para la designación o elección de un nuevo defensor o defensora del pueblo. La recomendación siempre va a ser que los asambleístas que tienen la responsabilidad encomendada por la Constitución Política del Estado hagan los esfuerzos mayores para poder establecer una línea de consenso que genere el acuerdo suficiente
para otorgar el número de 2/3 de votos, de forma tal de que podamos tener rápidamente, ya el día miércoles ahora, un o una defensor del pueblo con toda la legitimidad y la legalidad que corresponde. No es válido para los bolivianos y las bolivianas tener asambleístas que le nieguen la posibilidad de institucionalizar sus instituciones fundamentales. La autoridad gubernamental reiteró que es responsabilidad de los asambleístas consensuar los 2/3, que espera que se tenga este acuerdo hasta el miércoles, día en el cual se reinstalará la sesión convocada por el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca. El gobierno tiene la mirada puesta en que el defensor del pueblo tiene que ser el producto del consenso, y ahí los sectores de la oposición lo que deben hacer es agotar los esfuerzos en un compromiso de institucionalidad en el país. Pedían 2/3 en noviembre del año pasado, quiero decir, pues ahora tienen la oportunidad de construir, no de abandonar las reuniones donde se va a dialogar. El interinato de Nadia Cruz ha fenecido también el día sábado. Por lo tanto, hoy tenemos a una defensora del pueblo de facto que está ejerciendo funciones aún de manera ilegal e inconstitucional, lo cual hace urgente y necesario que la Asamblea Legislativa asuma la responsabilidad constitucional, que el vicepresidente David Choquehuanca, en su calidad de presidente nato, asuma el liderazgo y asuma la responsabilidad de generar un escenario de diálogo y de consenso, porque en este momento tenemos una Defensoría del Pueblo que no tiene liderazgo, que no tiene a una autoridad titular. No existe otra manera, Vilma, que generando un consenso al interior de la Asamblea Legislativa entre las fuerzas políticas que estamos ahí representadas. Si el MAS continúa tosudamente en la lógica de querer un defensor del pueblo, servir a sus intereses políticos, si el MAS no se despoja de la Defensoría del Pueblo y definitivamente no logra entender que esta institución es de la ciudadanía y para la ciudadanía, el escenario va a seguir totalmente entrampado en la Asamblea Legislativa. Sobre este mismo tema, la Asamblea Legislativa vuelve esta tarde luego del cuarto intermedio para la designación a defensora del pueblo. Las tres fuerzas mantienen sus posiciones. A las 2:30 de este miércoles, la Asamblea Legislativa vuelve al del cuarto intermedio para retomar la sesión donde se designará al nuevo defensor o defensora del pueblo. En cerca a 2 semanas, las posturas de los asambleístas no han cambiado. El MAS insiste en que deberá apoyarse al postulante con mayor puntuación. Hablan de Pedro Calizaya. Esperemos que en la siguiente vuelta mejore su votación para que tenga 2/3 de los presentes y sea elegido como defensor o defensora del pueblo. Comunidad Ciudadana dice que continuarán dando su apoyo a Evelyn Cosío. En este momento, escoger tener un defensor o una defensora del pueblo probo, ético, meritocrático y que no responda a los intereses del masismo. Por su parte, Creemos insiste en que la posición de su bancada sea la del voto en blanco. Nosotros queremos defensores del pueblo que defiendan los intereses de los bolivianos, no de estos masistas. Esta es la tercera sesión que trata la designación del defensor del pueblo, pero en ninguna uno de los 7 postulantes logró los 2/3 de votación. Noticias de Bolivia de hoy.